Si os parece, empezamos. Buenos días a todas y a todos. Como punto previo al orden del día, tenemos la toma de posesión de Pablo, del nuevo concejal de Navarra-Suma. Ya está, empezamos. Bueno, guión. El pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 19 de diciembre del 2019, tomó conocimiento de la renuncia voluntaria de don Juan Manuel Viedma Tena al cargo de concejal por razones personales. Visto que por la Junta Electoral Central ha sido remitida la credencial de don Pablo José Ostiz Ozcoidi por haber... Zubiri, por aquí. Zubiri. Por haber sido propuesto por Navarra-Suma de conformidad con lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y en la instrucción de la Junta Electoral Central del 10 de julio del 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decreto 2586/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. El Pleno del Ayuntamiento de Orkoien da posesión a don Pablo José Ostiz Zubiri del cargo de concejal de este ayuntamiento en sustitución de don Juan Manuel Viedma, tras la renuncia voluntaria de este. Y en cumplimiento del procedimiento legalmente establecido mediante la preceptiva fórmula consagrada en el artículo 1.707/1979 de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas, pregunto. Pablo, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Orkoien con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Juro. Don Pablo José Ostiz Zubiri, has tomado posesión del puesto de concejal y en el ejercicio de sus derechos y asunción de las obligaciones inherentes al mismo. Bienvenido. ¿Ya? Pues empezamos con el orden preestablecido, el orden del día para el día 20 del 2 de 2020, el punto número 1, aprobación. ¿Perdón? Hemos pasado un punto para inclusión en el orden del día. Perdón. Perdonar. Vale, para incluir. Pues de lectura. El Pleno del Ayuntamiento de Orkoien aprobó para el año 2019, en la sesión celebrada el 21 de marzo del 2019, la Ordenanza Municipal Reguladora de las Prestaciones Económicas Directas a las Personas y o Familias, publicada en el BON número 146 de 26 de julio del 2019, siendo necesaria su renovación para que este año 2020 esté en vigor, por lo que proponemos con carácter de urgencia para su aprobación su inclusión en este pleno ordinario de febrero. Esta ordenanza tiene por objeto desarrollar el procedimiento para la concesión de subvenciones en materia de servicios sociales en régimen de evaluación individualizada. Las ayudas económicas están orientadas a subvencionar a las personas y o familias vecinas de Orkoien que, por presentar carencias contrastadas de tipo económico y o sociosanitario, muestran serias dificultades para cubrir necesidades básicas de integración social, creando a través de las prestaciones económicas instrumentos de apoyo complementarios a la acción profesional de los programas que prestan esta mancomunidad de servicios sociales de base. A través de estas se permite intervenir en las situaciones de crisis al objeto de evitar un empeoramiento o cronificación de las circunstancias planteadas. Tendrán un carácter extraordinario en cuanto a que no son periódicas, sino subsidiarias a otras prestaciones. Con estas ayudas se pretende contribuir desde la responsabilidad social municipal con un instrumento específico paliativo de las situaciones de pobreza endémica o coyuntural y bajo autovalimiento, mediante su aplicación complementaria al resto de prestaciones sociales. Paliar aquellas situaciones que puedan provocar o agudizar el desarraigo o marginación social. Servir como instrumento de acción profesional y apoyo en los procesos de incorporación social diseñados desde los servicios sociales de base. Por lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento de Orkoien que acuerde: primero, la renovación de la ordenanza para el año 2020. Segundo, la modificación de la ordenanza en el punto 5.4, cuantía máxima anual por solicitud. A los efectos de lo previsto en la base 3.3, se considera que se carece de medios económicos suficientes cuando los rendimientos netos mensuales, según los miembros de la unidad de convivencia, no superan las cantidades establecidas en la siguiente tabla. Número de miembros y
posteriormente los rendimientos mensuales netos. Un miembro 700 euros, 2 miembros 950, 3 miembros 1050 euros, 4 miembros 1100 euros, 5 miembros 1200 euros y 6 o más miembros 1300 euros. La urgencia, ¿no? Sí. Argumentar la urgencia, por favor. Bueno, como bien decimos, la ordenanza ya está vencida y es necesario además que esté en vigor para poder acceder también a las ayudas del Gobierno de Navarra. Entonces, pues visto que ya estamos en febrero, que el siguiente pleno no se celebra hasta marzo y demás, pues cuanto antes la aprobemos, pues mejor. Vale, votamos la urgencia. Vamos a ver. Yo echo de menos el conocimiento de la concejala responsable y el informe del Servicio Social de Base, pero bueno. ¿Votos a favor de la urgencia? Votos a favor de la urgencia. 4 votos en contra. ¿Habéis votado? ¿En contra? 5. Vale. Que no quita Tengo reunión mañana. que lo tratéis y que haya un criterio del Servicio Social de Base para poder incluirlo si así es conveniente en el próximo pleno. Nosotros pensamos que está bastante correcto, pero hay que darle una vueltilla más. Y que sea precisamente los servicios sociales de base quien apoyen también un poco, ¿no? Sí, te quedas una copia. Todos los años lo mismo, todos los años se os pasa, todos los años decís que hay que darle una vuelta y actualizarla. Ahora no se lo pasa. Ahora no se lo pasa. El año pasado lo mismo, llegó, no, hay que darle una vuelta, vamos a probarlo, vamos a renovarla, pero vamos a darle una vuelta. Un año sin hacer nada, hace 2 años igual. Y mientras, pues las familias con necesidades, pues están. Yo tengo una reunión cada 20 días con el servicio social y a mí todavía no me han comentado nada. Entonces, mañana tengo reunión, voy a llevar Las vuestra familias con enmienda, que vamos a hablar. las familias con necesidad están más que cubiertas con la ordenanza. O sea, otra cosa es que nos parezca más o menos ese tipo de rendimientos, ese tipo de tablas. La ordenanza está sin renovar, con lo cual en 2020 no tenemos ordenanza en vigor. El año pasado, cuando se renovó, solicitamos que se añadiese un epígrafe para que no hubiese que al menos que renovarla todos los años, sino que estuviese en vigor hasta que se renovase, y al menos lo que está publicado en el BON, eso no se incluyó. Entonces, a día de hoy la ordenanza no está en vigor. Pues desde Servicios Sociales todos los años ha trasladado que es necesario que esté en vigor para poder acceder a las ayudas del Gobierno de Navarra. Pues nos vamos a marzo. Pues no nos comunica el Servicio Social de Base que lo tenemos que renovar. Pues es que tampoco tendrá que repetir todos los años lo mismo. Igual que nos acordamos nosotros, pues deberíais de acordar vosotros. Bueno, tú igual solo tienes esas cosas y los demás igual tenemos muchas más cosas para poder acordarnos. Entonces los técnicos, supuestamente, si hay que hacer una renovación de una ordenanza, no te deberían de avisar, supongo. Vale, venga, entonces, en el punto número 1... Como digo, entramos en el orden del día previamente establecido, en la convocatoria, aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria del 16 de enero del 2020, lo que decía el acta. Yo quiero decir un par de cosas. Pues hay un par de ratas que me di cuenta ayer que entre los concejales asistentes se repite a Carolina García y luego como si no apareciese. Realmente no venía, entonces eso quedaría por corregir. Y luego también que en el título y en la parte dispositiva del primer punto sobre la aprobación del acta anterior se pone bien que es el 19 de diciembre el acta, pero luego en la parte del acuerdo aparece la de la vez anterior. Entonces esas dos, o sea, donde dice 21 de noviembre tendría que decir 19 de diciembre. Vale, ¿alguna cosita más? ¿No? ¿De acuerdo todos y todas? Venga. Punto número 2, incorporación a la red NELS, presupuesto de acciones Agenda 21/2020. Paso a leer el dictamen sobre la incorporación en la red NELS. En relación con la red NELS, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, integrarse en la red navarra de entidades locales por la sostenibilidad y segundo, remitir copia del presente acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. O sea, hay dos dictámenes en el mismo punto, el punto 2. Venga.
Pues votamos el primer dictamen. ¿Queréis decir algo referente a la red NELS? ¿No? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos y todas? Venga. Pues en la parte A del primer punto, todos de acuerdo. El segundo dictamen del mismo punto. En vista del presupuesto de acciones del PAL 2020, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, acordar que las acciones del Plan de Acción Local a realizar por el Ayuntamiento para el 2020 sean las siguientes. Primero, proteger las márgenes y riberas y habilitar un sendero accesible a lo largo de todo el recorrido para posibilitar el conocimiento y disfrute, evitando vallas, cercados, etc. Segundo, estudio sobre el alumbrado público, necesidades de ahorro energético y perspectiva de género. Tercero, estudio de la calidad del aire mediante análisis de la calidad de aire con sensores permanentes. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, matizar lo que hablamos en la comisión. Sí. Nada, solo que, bueno, que nos hubiera gustado que estuvieran todas las actuaciones que se eligieron en un principio, pero bueno, dado que se nos traslada desde el equipo de gobierno que no hay presupuesto, pues nos alegra que por lo menos estas 3 acciones que consideramos que son muy importantes, pues se vayan a llevar a cabo. Bueno, matizar lo de no hay presupuesto. Decir que la situación económica pues no es preocupante, pero hay que tenerla en cuenta. Entonces, conforme se vayan planteando las acciones, iremos haciendo las modificaciones presupuestarias necesarias, y si vemos que al final de año pues se puede hacer alguna más, o a principio de año en vez de 3 se pueden plantear 5, pues bueno, pues ya lo iremos viendo, ¿eh? Pero ir viendo un poco, pues conforme se vayan dando las necesidades, ir planteando las acciones, pues ir aprobando las modificaciones presupuestarias e ir viendo cuál es el remanente, ¿no? ¿Vale? ¿Por alguna cosa más? ¿Todos de acuerdo? ¿Todas? Venga. Punto número 3, aprobación propuesta de espectáculos. O sea, en el punto anterior lo que no nos parecía tampoco muy lógico es comprometer determinadas cuantías presupuestarias cuando no sabemos si al final nos va a dar tiempo en el transcurso del año también hacerlas, ¿no? O sea, ir viendo conforme se van planteando las acciones, ir haciendo las modificaciones presupuestarias o las aprobaciones de las partidas necesarias. Vale. 3. Dictamen sobre espectáculos 2020. En vista de la propuesta municipal, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, la aprobación de la propuesta de espectáculos culturales 2020. Segundo, la actualización de los precios públicos de las entradas. 3 euros la entrada a todas las actividades de menos de 2.500 euros, excepto las que son realizadas por colectivos de Orkoyen, talleres de teatro, cine infantil y cuentacuentos, cuyo precio sea menos de 1.000 euros. Estas actuaciones seguirán con el precio simbólico de 2 euros. 4 euros las entradas a aquellos espectáculos que superen los 2.501 euros. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, nosotros, como ya dijimos en la comisión, echamos en falta que haya más espectáculos en euskera, sobre todo dirigidos a adultos y sobre todo a personas jóvenes y adolescentes, que hay muchísimo euskaldun joven y adolescente en este pueblo, y no se le tiene en cuenta a la hora de realizar los espectáculos, porque no hay ni uno solo para ellos. Entonces, nos parece que se está olvidando a un segmento de la población muy importante, sobre todo cuando el otro día estábamos hablando de que había que dar más opciones a los jóvenes para que no salgan de este pueblo. Entonces, si para hacer algo en euskera se tienen que ir fuera, pues estamos bien. Luego, pues bueno, nos sigue pareciendo que también para poder dar respuesta a las necesidades de la juventud y otros segmentos, pues igual nos deberíamos plantear que, pues eso, que se hicieran actividades el fin de semana en el centro cívico dirigidas a jóvenes. Y aquí pues tampoco solo hay espectáculos y no hay nada dirigido a que ellos puedan hacer talleres o historias autogestionadas. Luego, pues bueno, obviamente estamos en contra de la subida del precio de las entradas. Luego nos gustaría puntualizar que aquí está hablando del cine infantil. El cine infantil, que yo sepa, lo organizan las APIMAS y serán ellas las que decidan el precio que quieren poner. Entonces no me parece que deba aparecer aquí cuando no es un espectáculo que organiza el cultura del ayuntamiento, sino las propias APIMAS.
Y luego, pues eso, no nos parece esta subida de precios, no nos parece, sobre todo 4 euros algunas entradas. Pues si tienes 3 hijos y sois 5 en la familia, pues estás hablando de que pagas 20 euros por ir a ver un espectáculo en Orkoien. No nos parecen para nada precios populares y bueno, pues obviamente pues votaremos en contra de esta programación. Muy bien. ¿Algo que decir? Bueno, respecto las actividades en euskera, no sé si os habéis fijado que hay una actividad que es Arria, que hemos apostado por ella, que es la máscara y que es para todos los públicos, que es la de Perurena, y hemos creído que en base al precio que es, cómo es ese espectáculo, que es de todo, de danza, y es un gran espectáculo, hemos creído que era, bueno, más o menos podía entrar. Respecto de las entradas, el cine no cambia, porque no cambia, lo que sí que pasa que sale en el presupuesto porque la asistencia técnica se paga desde Cultura. Y como ya comenté en la comisión, en un futuro queremos hacer como unos bonos para las entradas. Yo creo que hay que dar. Vale. Me gustaría puntualizar una cosa. Las APIMAS pagan el alquiler de la sala con asistencia técnica a un precio menor que otra, pero al mismo que está pactado para todas las entidades de Orkoien. Con lo cual, eso de que lo paga el ayuntamiento no es cierto, porque las APIMAS lo pagan. Segundo, yo no he dicho que el cine infantil no... Yo lo que me refiero es que el precio lo deben fijar las APIMAS. Del ayuntamiento no es quien para decirle a una entidad que organiza una actividad cultural, ella decirle a qué precio tiene que cobrar, cuando aquí se está diciendo que seguirá siendo de 2 euros. Si las APIMAS deciden que seguirá siendo de 2 euros, me parece fantástico. Si deciden que quieren bajarlo, lo bajarán. Y si deciden que no cubren gastos y quieren subirlo, serán ellas quienes lo decidan. El ayuntamiento no lo podemos decidir, puesto que no lo organizamos. Y segundo, sobre Arria, es un espectáculo en todo el año. Y segundo, es un espectáculo que, más que utilizar mucho el euskera, que es una presencia mínima, es un espectáculo sobre cultura euskaldun. Con lo cual, gente que no habla euskera también puede ir perfectamente a verlo, porque como bien has dicho, es sobre todo un espectáculo musical y de danza. Con lo cual, seguimos echando en falta la presencia del euskera dirigida a jóvenes en este pueblo, que supone una parte de la población muy alta y no se le está dando presencia. Vale, después de oídas todas las intervenciones pasamos a votar, si os parece bien. ¿Votos a favor de la propuesta de espectáculos culturales? 5. ¿Votos en contra? 4. Vale. Si os parece bien pasamos al punto número 4, aprobación cartel y manifiesto 8 de marzo. Dictamen sobre el 8 de marzo. Vista la proximidad del próximo día 8 de marzo, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, adherirse a la campaña institucional propuesta por la Red de Técnicas de Igualdad de Navarra y aprobar el cartel propuesto sobre el 8M. Segundo, adoptar la siguiente declaración institucional. La teníais en la documentación, pero si queréis la leo para que quede constancia. Vale. Declaración institucional 2020. Los últimos 8 de marzo han sido, sin lugar a duda, apoteósicos, desbordantes. Se ha demostrado que si paramos las mujeres, se para el mundo. Pero todo esto no ha nacido de la nada, sino que es el resultado de una larga genealogía de lucha de las mujeres por sus derechos. Hemos aprendido que las luchas de hoy, lejos de ser nuevas, vienen de muy lejos. Precisamente ahora, que se cumplen 25 años desde la Plataforma de Acción de Beijing, estableció la hoja de ruta para alcanzar una igualdad a la que nunca llegamos. Acechan nuevos retos que nos obligan a mantenernos firmes contra cualquier amenaza ante las limitaciones de los derechos y las libertades de las mujeres. Fue concretamente a partir de la Conferencia de Beijing de 1995 cuando se comenzó a institucionalizar el término género, entendido como una herramienta fundamental para el abordaje, la visibilización y la intervención en situaciones de desigualdad estructural. El género como una categoría de análisis
y la perspectiva de género como metodología para identificar las desigualdades y discriminaciones que aún hoy en día seguimos enfrentando las mujeres son elementos fundamentales para conseguir sociedades realmente igualitarias y democráticas. El cuestionamiento y la puesta en duda de los conceptos y las metodologías utilizadas desde los movimientos feministas y desde las políticas públicas de igualdad supone un obstáculo para cualquier avance hacia el derecho fundamental de la igualdad. Y, además, es un ataque directo al feminismo, que lejos de ser una moda pasajera, es un camino que, igual que tiene su pasado, gracias al que estamos aquí, tendrá necesariamente su futuro. Por eso, hoy, 8 de marzo, queremos hacer una pausa en medio de esta marcha para aprender y reconocer los caminos andados, con el cúmulo de experiencias de quienes nos han precedido y el entusiasmo de quienes vienen detrás. Porque fueron, seguiremos. Por eso, hoy queremos homenajear a las que fueron y agradecerles su legado. Hoy queremos reconocer las huellas de esas mujeres y sus respuestas ante el oscuro destino que la historia les había reservado. Hoy tenemos la necesidad de reivindicar la memoria histórica que nos ha traído hasta aquí y de recuperar a tantas mujeres que a lo largo de los siglos han sido víctimas de un silenciamiento y de un olvido sistemático. Nuestro más profundo reconocimiento porque gracias a ellas cada una, desde su lugar, desde lo micro, desde lo macro, desde lo privado, desde lo público, hizo que su no parar, que su no para otros fuese un sí para ellas mismas y hacia todas nosotras hoy. Por todo ello, como entidades locales nos comprometemos a demostrar desde lo local un inequívoco liderazgo y un sólido compromiso para promover el derecho humano de la igualdad de las mujeres y los hombres. Garantizar una nueva mirada que permita incorporar el principio de igualdad en las políticas públicas. Continuar visibilizando las realidades específicas de las mujeres de nuestros municipios, así como dimensionando cada una de las expresiones de desigualdad aún vigente. Acompañar y apoyar al movimiento feminista en sus luchas y demandas. Tener presente que la igualdad de género es una visión compartida de justicia social y derechos humanos. Toda la humanidad tiene la responsabilidad de actuar y en especial los gobiernos y administraciones como principales garantes de derechos. ¿Algo que decir tanto al cartel como al manifiesto? El cartel es feo. Cristina. Bueno, nosotros primero, respecto a la declaración, en el primer párrafo proponemos que se cambie la lucha de las mujeres por sus derechos en vez de por nuestros. Todo el manifiesto habla de nosotras, además, y nos parece sino que es el resultado de una larga genealogía de la lucha de las mujeres por nuestros derechos, no por sus derechos. Me parece que es más coherente con lo que expresa el comunicado. Viene de la red de técnicas. Bueno, sí. Es una propuesta. Y luego echamos en falta, nos sorprende que si no vamos a aprobar este año la programación para el 8 de marzo, porque que yo sepa, antes del 8 de marzo no tenemos ningún pleno y no sé. Buenos días. Programación del 8 de marzo. Esto corría a prisa, era de la red de técnicas y está bien. Vale. Pues aprobaremos lo que tenemos. ¿Alguna cosa más? Supongo que habrá que presentar una... ¿Y qué? Cuando se presente el programa. Pues ya veremos a ver cuando se presente qué vía le damos para su aprobación, si se necesita aprobación, y si no, pues lo aprobaré yo por decreto de alcaldía, y si no, pues ya veremos a ver. De acuerdo. Si tenemos que convocar un pleno extraordinario o no sé. Eso ya veremos cuando lo presente. Venga, entonces, ¿todos de acuerdo con el manifiesto y con el cartel? ¿Todos y todas? Sí. Venga. Unanimidad. Vale. Punto número 5. Obras, centros escolares, subvenciones.
Vale, paso a leer el dictamen. Esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, acordar el compromiso del Ayuntamiento para la ejecución de la obra sustitución de pavimento flexible Escuela Infantil Ostadar de Orkoyen, cuya ejecución asciende a una inversión total de 44.480,62 euros, para la que se solicita subvención, y el cumplimiento de las bases recogidas en la convocatoria de subvenciones a entidades locales de Navarra para la realización de obras en centros de educación infantil de 0 a 3 años, aprobada por resolución 26/2019 de 20 de diciembre. Segundo, acordar la aprobación de las obras en el Colegio Público San Miguel de Orkoyen para sustitución de carpinterías de huecos de puertas e instalación de techo acústico, cuya ejecución asciende a una inversión total de 50.558,12 euros, para la que se solicita subvención. Tercero, asumir los posteriores gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones escolares objeto de subvención según le corresponda, y de asumir los gastos derivados de los posibles traslados de los usuarios naturales de los centros afectados, profesores y alumnos, a locales provisionales en tanto en cuanto puedan durar las obras, así como el del alquiler de estos, si este fuera el caso. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. Como comentamos en comisión, dependerá la ejecución o no de esas obras si se nos concede la subvención o no se nos concede la subvención. Entendemos que de lo que se ha presentado puede haber cosas que sean susceptibles de subvención y otras no. Entonces, las que sean susceptibles de subvención y se nos subvencione, pues se ejecutarán, y las que no, pues veremos a ver de qué manera se ejecutan, si se pueden ejecutar y si hay presupuesto para ello. ¿Vale? ¿Algo más? Bueno, a nosotros nos congratula que estas propuestas que ya presentamos en el Pleno, incluso algunas en esta misma legislatura y contra las que se votó en contra, pues bueno, pues ahora se nos dé la razón y se vea que son necesarias y se presente esto. Nosotros esperamos que se hagan, haya o no subvención del Gobierno de Navarra, porque ya que vamos a habilitar en el siguiente punto una partida presupuestaria para ello, pues nos gustaría que se hicieran sí o sí, puesto que son obras necesarias y en los colegios llevan muchísimo tiempo esperando que se hagan. Entonces, bueno, pues nos congratula que se traigan, y esperemos que se hagan sí o sí. Y bueno, visto que es cuestión de insistir, pues nada, nosotros seguiremos insistiendo y seguiremos trayendo temas pendientes que siguen quedando pendientes de las escuelas. Matizar un poco la necesidad sí o sí de hacer las cosas. No es lo mismo la ejecución por cuestiones de seguridad y normativa de las puertas del Colegio San Miguel que el tema de la insonorización del patio. Si se subvenciona la insonorización del patio se puede hacer, y si no, pues igual hay que hacerlo más adelante o dejarlo sin hacer, porque no es una cuestión esencial. Sí que es lo de las puertas, por ejemplo, que eso hay que hacerlo independientemente si hay subvención o no. Pero hay otro tipo de obras que se plantean que posiblemente no sean extremadamente necesarias hacer en este momento si no se dispone de partida presupuestaria. ¿Vale? Es un poco la aclaración. ¿Votamos? ¿O estamos todos y todas de acuerdo? ¿Votamos? ¿Sí? Vale, ok, unanimidad. En la misma línea, en el punto número 6, modificaciones presupuestarias. Dictamen. Por unanimidad de los presentes, la Comisión General Informativa eleva al Pleno el siguiente dictamen. Primero, la aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 2-2020. Es para la sustitución de carpinterías, el falso techo acústico en el patio San Miguel y el pavimento flexible Ostadar, que irá financiado por remanente de tesorería por recursos afectados. En total, 96.000 euros. ¿Algo que decir? ¿No? En la misma línea todos y todas antes, ¿no? Vale, pues unanimidad. Si no me decís lo contrario. Vale. En el punto número 7, convocatoria de ayudas al empleo. Nosotros aquí tenemos una enmienda. ¿No? El dictamen ya lo tenéis todos.
Ante la celebración del próximo pleno ordinario de febrero, en su punto número 7, convocatoria de ayudas al empleo, venimos a presentar la siguiente enmienda. El establecimiento de incentivos para el fomento de la contratación y la estabilidad en el empleo, subvencionando la contratación de personas desempleadas de Orkoien, debe garantizar que ésta no suponga la sustitución de personas trabajadoras en las empresas solicitantes por otras personas subvencionadas por este ayuntamiento, por lo que se propone, primero, la modificación en la base número 13 en su punto 3, quedando redactado de la siguiente manera. La empresa, durante el periodo de duración del contrato subvencionado, deberá mantener el incremento de la plantilla que haya supuesto la nueva contratación subvencionada y el número de personas trabajadoras, fijas y eventuales, dando lugar su incumplimiento a la revocación de la ayuda. Votamos primero la enmienda. ¿Queréis decir algo de la enmienda? Bueno, como ya hablamos en comisión la semana pasada, pues nos parece que si no modificamos este punto y solo hablamos de personas trabajadoras fijas, pues habrá muchas empresas que puedan echar a un eventual y coger a un eventual subvencionado, porque obviamente se va a mantener el mismo número de empleados en la plantilla. Entonces me parece que debe quedar claro que no se puede usar el tema de las subvenciones para hacer trampas. Y luego en este mismo punto se habla de, creo que habla de revocación, un momento que encuentre, habla de reducción proporcional de la ayuda o su revocación. A nosotros nos parece que si se echa a gente, las subvenciones deben quitarse, no solo tener una reducción proporcional, porque si tú prevés que vas a echar a gente dentro de 2 meses, pues coger a alguien subvencionado, pues para llevarte una parte de la subvención, pues no, lo siento mucho, pero la ayuda se te quitará si se despide a gente. Vale, votamos la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? 4. ¿Votos en contra? 3. ¿Abstenciones? 3. Vale. Pues sale. Se ¿vale? incluye. Se incluye. Vale. Ahora el dictamen, ¿no? Sí. Bueno, el dictamen es lo mismo, aprobar la convocatoria y bases reguladoras de las subvenciones para el empleo, añadiendo la parte de la enmienda. Vale, ¿algo que decir? ¿No? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos y todas? Venga, es unanimidad. Venga, pues pasamos al punto número 8, convocatoria de ayudas al autoempleo. No hay enmienda ahora. No, pregunto. No, Antes. Se incluye. Dadas las necesidades socioeconómicas de algunas familias de Orkoien con el fin de generar empleo en la localidad, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la convocatoria y bases reguladoras de las subvenciones al empleo para el año 2020. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Todos y todas de acuerdo? Solo una puntualización en el dictamen. Habla de convocatoria de ayuda al empleo y aquí vuelvo a hablar empleo y es autoempleo. Vale. Sí, tienes razón. Arriba en el título y, sí. y abajo. Esto es verdad. Auto y auto. Vale. ¿De acuerdo todas y todos? Vale, pasamos a la parte de control, al punto número 9, resoluciones de alcaldía. Sí. Se da cuenta de las resoluciones número 5-2020 a 115-2020. ¿Algo que decir? ¿Alguna duda de alguna? ¿No? Vale. En el punto número 10, información de alcaldía, varias cuestiones. Tenemos, informaros que tenemos, se han adherido a la declaración institucional que hicimos y que trasladamos a la Federación de Municipios y Concejos, pues se han adherido pues unos 20-25 ayuntamientos, ¿no? Creo recordar, creo que Sarda aún todavía tiene alguno más, pero bueno, que sepáis que aquella declaración que hicimos en referencia a la violación de nuestra vecina, pues se han adherido pues un montón de ayuntamientos. Comentaros que Cobosa, la empresa que hizo la carretera, va a emprender algún tipo de acción judicial para
al no estar conforme con nuestra resolución sobre la no recepción de la obra, que sepáis que van a hacer algún tipo de acción, que ya nos han avisado. No tenemos la demanda, pero no. Pero que ya nos han anunciado que van a hacer algún tipo de... el otro día tuvimos una reunión con una representante de la UNA para ofrecernos un programa, convenio para colaborar con ellos para la posible incorporación en según qué puestos del ayuntamiento para alumnos y alumnas en prácticas, que sepáis. Y luego, con respecto a la pasarela, deciros que hoy, en el boletín número 35 del 20 de febrero del 2020, la Comunidad Foral de Navarra acuerda, el Gobierno de Navarra el 5 de febrero acordó declarar urgente la ocupación a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras comprendidas en el proyecto pasarela peatonal sobre carretera PA30 entre Pamplona, Orcoín y Navarra. A ese respecto también deciros que ayer nos pasaron, después de solicitárselo el otro día al Ayuntamiento de Pamplona, nos pasaron un correo a las 15:38 que este viernes tienen la apertura del sobre C, que entendemos que es el sobre económico del concurso para adjudicar la obra, que solamente se ha presentado una oferta, así que está todo ok. Serán ellos los adjudicatarios. Desde Obras Públicas nos comentaron que tenían previsto firmar las actas previas de ocupación a mediados de marzo. Tenemos que esperar a la firma de las mismas para iniciar la obra, así que se calcula poder empezar antes de Semana Santa si no surge ningún contratiempo. Eso que sepáis también. Y yo, por mi parte, no tengo más cosas. Si se me viene a la cabeza alguna cosa, os lo comunicaré. Pasamos a la parte de mociones, en el punto número 11. ¿Alguna moción? No. En el 11 no hay mociones. Y en el 12, ruegos y preguntas. ¿Alguna cosa que tengamos pendiente? ¿Algún ruego, alguna pregunta? Bueno, nosotros lo primero nos sorprende qué pasa con la licitación el pliego regulador para la contratación de los servicios de limpieza, porque dijimos que iba a venir a este pleno, sí, y no me perdonáis que no os hemos dicho nada, os lo tenía que haber dicho. Al final, tanto Secretaría como yo vimos la necesidad de darle una última vuelta, porque vimos, aparte de las aportaciones que habéis hecho, alguna cosita que habéis hecho vosotros, pues sí, quedaba un poco en el aire el tema de la... Sí, es un pliego muy extenso, complicado y o sea, creo que no estaba del todo completo. Entonces, antes de presentarlo así, de prisa y corriendo en este pleno, vamos a dar una vuelta más para presentarlo en marzo. Nerea planteó el tema de las subrogaciones del personal, que no quedaban claro, había que hacer algún tipo de declaración de última hora, entonces lo presentaremos a la próxima comisión para que le demos una última vuelta, pero bueno, ella consideró como que había que darle alguna vueltica más. Sí, también el resto de miembros de la mesa, un poco también para que quede cerrado, por así decirlo. Luego, en el anterior pleno ya solicitamos el expediente de préstamo del que se solicitó en agosto y todavía no se nos ha entregado. Entonces, queda pendiente el informe de intervención. Yo ya se le reclamó un par de veces, cuando pueda lo hará. Vale. ¿Alguna cosita más? Sí. A ver. El mismo hilo, con fecha 24 de octubre, 7 de noviembre, 5 de diciembre y 29 de enero hemos solicitado distinta documentación referente a las subvenciones otorgadas por este ayuntamiento. Han pasado 4 meses y seguimos sin que se nos facilite dicha documentación. Ya recordamos en último escrito la obligación que tiene este ayuntamiento de facilitarnos la documentación de los expedientes de manera oral. Respecto a alguna de ellas se nos ha dicho que no existe esa documentación del ayuntamiento, entonces lo solicitamos, además en presencia del señor alcalde y la interventora, pues que se nos conteste que no está esa documentación. Y han pasado 4 meses y pese a que la ley os obliga a que se nos facilite la documentación que solicitamos, sigue sin facilitársenos esa documentación, con lo cual volvemos a requerir de manera pública y oficial que se nos dé acceso a esa documentación o se nos facilite copia de esa documentación, de la que haya
y de la que no haya y de la que no esté porque no esté presente, pues que se nos conteste por escrito y de manera oficial que no está. Entonces, es un derecho que tenemos, el acceso a la información de los expedientes. Creo que hemos tenido paciencia más que suficiente desde el 24 de octubre para que se nos facilite esa documentación. Entonces, no sé... Yo no os puedo trasladar más que lo que os he trasladado hasta el momento. Yo no os puedo hacer una contestación oficial, yo como alcalde, si no tengo la información. Entonces, cuando se me traslade o se nos traslade la información, os podremos contestar. Desde los servicios técnicos, ya lo mismo que te comentó Maite aquel día, pues bueno, os lo trasladará en cuanto pueda. Ella lo tiene en mente, igual que el informe del préstamo, pues cuando pueda lo hará. No es una cuestión de no querer trasladaros, es que no hay una posibilidad técnica de trabajo de la interventora, tendría que dejar el resto de cosas del ayuntamiento para poder trasladar esa información. Sí. Pero que lo tiene, ya te lo dijo, que bueno, que en cuanto pueda te lo pasará. Pero en cuanto pueda es 4 meses. Estamos hablando de dinero público que no se ha justificado en algunos casos de ninguna manera el uso que se le ha dado a ese dinero público, y si no, que se abra un expediente de devolución del dinero público que se les ha dado sin ningún tipo de justificación. Estamos hablando de subvenciones del año 2018, pero probablemente afecta alguna de 2017 también. En 2019 se les ha vuelto a subvencionar sin que justifiquen las subvenciones de 2018, y en 2020, pues no sé si la actuación de esta intervención y de este ayuntamiento va a ser seguir dándoles dinero público sin que justifiquen nada, incumpliendo lo recogido en el convenio. Entonces... Bueno, aquí, por matizar esas palabras, de acuerdo, estoy de acuerdo en que hay que trasladaros la información que solicitáis y en cuanto pueda intervención, pero bueno, aquí también hay asociaciones y colectivos vecinales a los cuales se les da una subvención sin ningún tipo de convocatoria, bueno, y con una justificación más o menos admisible, y no se tiene tanto interés en solicitar determinadas justificaciones. Te quiero decir que, bueno, que yo os vuelvo a trasladar. No es una cuestión de que no os queramos trasladar la información. En cuanto yo la tenga, os haré un traslado oficial de la información. Y eso, matizar que bueno, aquí se prestan una serie de edificios o locales, se da una serie de partidas presupuestarias sin ningún tipo de convocatoria, y no se le pone tanto énfasis en el control de esos dineros que se dan. El énfasis en el control de dinero público es el mismo. Entonces, como estás manifestando en el Pleno que se está dando subvenciones a colectivos sin ningún tipo de soporte legal, pues queremos que se... No, perdona, lo del soporte legal lo has dicho tú, he dicho sin ningún tipo de convocatoria. Vale, pues sin ningún tipo de convocatoria estás dando a entender que no se controla ese dinero, pues que se nos dé una explicación de qué subvenciones se está dando, a qué colectivos... No, yo no he dicho que no se controle, he dicho que no se pone tanto énfasis para saber cómo se controla ese dinero a determinados colectivos, que se dan se prestan una serie de locales y se da un determinado dinero para hacer unas determinadas acciones, y no se pone tanto énfasis para ese control. Y no se hace ningún tipo de convocatoria. A nosotros el dinero público todo es igual y lo hemos defendido siempre, pero en este caso estamos hablando de una asociación que recibe más de 17.000 euros al año sin que aparezca recogido ni tan siquiera en el convenio que tienen firmado. Estoy de acuerdo. Entonces, llevamos esperando que se nos justifique en base a que se le da más de 17.000 euros de subvención al año desde hace unos cuantos años, y la máxima respuesta que hemos encontrado... Fue un comentario duro. Yo cuando llegué ya se les daba. No, perdona. Lo dijiste un día aquí en comisión, Carlos. Yo cuando llegué de alcalde ya se les daba. Perdona, aquí, por supuesto. Pues eso, pues queremos que se... Pero que aquí la interventora ya os dio las explicaciones correspondientes en una comisión. Otra cosa es que os guste lo que os diga o no. ¿Oficialmente por escrito se os ha hecho? No. ¿Que se os va a hacer? Supongo que sí, que es lo que querrá hacer la interventora, pero aquí se dio las explicaciones. Entonces no digas que yo dije hombre, claro, como otras muchas subvenciones que se han dado cuando yo entré de alcalde, pero eso no quita, como dices tú, que haya que justificarlas. Pero no es unas explicaciones que he dado yo. Aquí la interventora dio las explicaciones correspondientes, que para eso le hice bajar. Hombre, explicaciones no dio ninguna, porque no respondió a ninguna de las preguntas que se le hizo. ¿Dónde aparece en el convenio que se les dé hasta 17.000 euros de subvenciones al año? En ningún lado.
En Oye, ningún lado aparece. explicaciones, digo, otra cosa que te convenzcan o no te convenzcan. Pero no, es que no ella responde. misma reconoció que no en el convenio, o sea, que no había convenio donde pusiera que había que darles esa subvención. Ella misma reconoció que las cuentas de los 2 o 3 últimos años estaban sin auditar. Ella misma reconoció, entonces no dio muchas explicaciones. Dijo que cuando tuviera tiempo lo haría. Vuelvo a repetir, ella hará un informe por escrito donde dará unas explicaciones negro sobre blanco y ahí veréis lo que hay, lo que no hay, cuáles son. Nosotros ya estamos estudiando la posibilidad de hacer un nuevo convenio que ya regule todo eso en condiciones, pero bueno, como bien decíais el otro día, una cosa es lo que se vaya a hacer a partir de ahora y otra cosa es lo que se ha hecho hasta ahora, ¿vale? Pues ella, negro sobre blanco, pondrá exactamente cómo están las cosas, si se han hecho las cosas bien, si no se han hecho las cosas bien, si hay que hacer un expediente de reintegro o no. Pero yo no os puedo dar una contestación oficial si no tengo la información. Si no hay alguien técnico que a mí me dice esto se ha hecho así y a partir de ahora hay que hacerlo asado y hay que hacer un expediente de reintegro y por eso lo vamos a abrir. Es que yo no me puedo inventar las cosas, o sea. Entonces, pues bueno, ¿alguna cosita más? Que respecto a lo del informe no depende de ti, pero respecto a documentación que tendría que estar entregada en este ayuntamiento, o está o no está. Y por el listado que se acompañó de la documentación que habían entregado, no está. Es que la misma persona no está. que tiene que hacer el Entonces informe... no es cuestión de informe, es decir, documentación tal, aquí está, porque tiene que estar en el expediente o tiene que estar en el archivo del ayuntamiento. Y si no está, no está. No es cuestión de preparar un informe ni de preparar nada, es cuestión de facilitársenos la documentación que estamos requiriendo. Vuelvo a repetir, la misma persona que es la que tiene que hacer, entiendo yo, un informe justificativo o explicativo de cómo se ha hecho todo ese tipo de tramitaciones es la que está en disposición de buscar la documentación, de tenerla en su propiedad y de salvaguardar los intereses del ayuntamiento con respecto a toda esa tramitación. O sea, ¿yo qué quieres que te diga? ¿Que la vaya a buscar yo? La tendrá que buscar ella. Claro, buscar no, que se nos facilite, está en su posesión. Ya, pero que es que yo no hago así y sale la documentación. O sea, yo se la pido a la persona responsable de la documentación. ¿Alguna cosita más? No. Que sepáis que Jesús Mari va a dejar, eso ya lo avanzamos en la comisión, que Jesús Mari va a dejar la responsabilidad de lo de la Escuela de Música y nombraremos a un nuevo responsable, o uno o una responsable de la Escuela de Música, ¿vale? Eso os lo comunicaré a futuro, pues no tardaremos mucho, igual para el pleno siguiente ya diremos algo, ¿vale? Pero bueno, Jesús Mari, que sepáis que va a dejar la responsabilidad de la Escuela de Música. Entonces entrará otra persona que sea la responsable, ¿vale? Oye, pues si no tenéis nada más. Hay otra ordenanza que es la de ayudas para el bonotaxi, que se aprobó creo que hace ya unos cuantos años y quizás haya también que renovarla para que esté en vigor este año. Tenemos la duda porque hay algunas que sí y otras que no entendemos muy bien por qué eso, pero que se revise si hay que actualizarla o no. A mí lo que me llama mucho la atención que haya que estar renovando este tipo de ordenanzas todos los años. Depende de la vigencia que se le haya puesto en la propia ordenanza. Es que si no, habría que modificar la vigencia de según qué ordenanzas para no tener que estar renovándolas y no tengamos que estos problemas de es que no os habéis acordado de no sé qué, es que el servicio técnico no nos... Es que eso fue lo que propusimos el año pasado para las ayudas sociales, que se añadiese la coletilla de que estará en vigor mientras no se derogue o no se apruebe otra nueva y no está. O sea, si no aparece, se entiende que está vigente, pero si aparece esta ordenanza tiene la vigencia de un año... Claro, es que por ejemplo en la de ayudas sociales pone que estará en vigor durante el año 2019. Claro, eso es. Pues igual lo que la del bonotaxi... Pero la del bonotaxi, si no pone nada, se entiende que está apuntado en vigor. a la mañana. A fondo, pero bueno, ya que se va a preguntar... Pero sobre todo la otra ordenanza, bueno, son todas importantes, ¿no? Pero bueno, el tema de la vigencia, que se valore un poco esa posibilidad de no tener que estar renovando para que esté vigente durante a no ser que haya luego alguna modificación que se plantee, pero joder, lo que no puede ser es que porque alguien no se acuerde de que hay que renovar una ordenanza, esté la ordenanza y no esté en vigor. Incluso para cuestiones económicas se podría hacer como se hacen en los convenios colectivos, con el que tendrá una subida del IPC y la actualizas automáticamente. De hecho, nosotros, en según qué convenios, con la comparsa, con según qué colectivos, de hecho no le pusimos vigencia hasta que no haya una de las dos partes que denuncie el convenio, ¿no? Porque si no es que tienes que estar todos los años y discutiendo de lo mismo. Es que, oye, le das una vigencia ilimitada de alguna manera hasta que alguien lo denuncie y problema resuelto. Vale, oye, pues gracias a todas y a todos y se levanta la sesión.